protección, porque ella es la portavoz de ese colectivo de víctimas. Entonces ella tiene protección, su tío que sufrió el atentado tiene protección, pero luego ya había otros muchos que no tenían protección, ¿no? Y estaban ahí los familiares, el padre de un muchacho que era taxista, con la foto del muchacho y los 4 hijos que tenía. Bueno, una cosa absolutamente aberrante lo que había pasado a aquella gente, ¿no? Entonces, pues estuvimos hablando con estas personas, todos ellos nos demandaron el acompañamiento internacional, que siguiéramos sus casos desde fuera, que el apoyo externo era fundamental. Todo el mundo, lo dije antes, todo el mundo nos insistió permanentemente en esta historia, ¿no? Para ellos es muy importante, y fíjense incluso una cosa que me pareció muy comprensible, pero llamativa también, ¿no? Para ellos también, ya en un plano pues más personal de la interacción con estas personas, ¿no? Para ellos era muy importante que gente de fuera de Colombia, escuchara sus testimonios, que tuvieran la esperanza de que parte de lo que ocurre se conozca fuera, de que se les respete, de que se les escuche y se les tome en serio, porque ellos están acostumbrados a ser objeto de burlas, de escarnio, de acusaciones de que sus familiares eran cómplices de terroristas, de que no sé qué, de lo que no sé cuánto. Están acostumbrados a ser tratados de una manera absolutamente inhumana. Con los sindicatos, con los portavoces de los sindicatos en Bogotá también, de los principales sindicatos del país, nos dijeron un poco lo mismo, ¿no? Que sí, que es verdad que ellos tenían medidas de protección, los principales dirigentes, una gran cantidad de sindicalistas tienen medidas de protección, pero la mayor parte de los sindicatos, de los asesinatos, no son a dirigentes, sino a afiliados, a militantes de los sindicatos. El problema no está resuelto, ni mucho menos. De hecho, estuvieron también planteando los retrocesos laborales que se están produciendo ahora mismo en Colombia. Y luego pues nos reunimos también con la Universidad de Cali, mantuvimos reuniones con colectivos de estudiantes. El mismo espectáculo lamentable: entras a una universidad y ves los murales en homenaje a estudiantes asesinados por la policía, por el ejército, por denunciar los temas de derechos humanos, por entrar en política progresista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es la misma historia, ¿eh? Y los mismos testimonios terribles de lo que, claro, de lo que evidentemente es una bárbara política de terrorismo de Estado que se ha seguido durante muchos años, con sus picos y sus bajas, pero con una constante siempre, que es la impunidad masiva, que permite que esa violencia pues se reproduzca en determinados momentos en función de cómo están las cosas en cada momento, ¿no? Nos reunimos con Naciones Unidas en el Cauca también, en Cali. También nos insistieron en que en 2009 la situación estaba empeorando, en la región sur de Putumayo de manera muy especial, donde se estaba expulsando una gran cantidad de población. Por lo visto también el cultivo de coca se estaba desplazando hacia las regiones más despobladas del sureste del país, y ahí se están volviendo a provocar Verde y Lichao, y para reunirnos con colectivos indígenas, con agrupaciones de indígenas, que es una situación también muy curiosa, porque la Constitución del año 91 es bastante progresista en Colombia, luego no se cumple, pero por ejemplo a indígenas y a afrocolombianos les reconoce el control de las tierras que ocupan, la propiedad de las tierras que ocupan, que en muchos casos son tierras estratégicamente esenciales por temas económicos, etcétera, y por eso también se les está expulsando de sus tierras por la violencia, ¿no? En esa contrarreforma de la que hablaba antes, ¿no? Y bueno, ellos también nos estuvieron contando, pues, de hecho no pudimos visitar la población a la que nos iban a llevar, nos quedamos en Santander, porque había combates cercanos cerca de allí entre la guerrilla y el ejército, y no había una situación de seguridad suficiente para ir a la población a la que nos iban a llevar inicialmente. Y entonces, bueno, pues ellos estuvieron contando lo mismo, ¿no? Todas las atrocidades que habían cometido los paramilitares en la zona, en las poblaciones pequeñitas, la impunidad absoluta. Y luego, bueno, nos estuvieron contando también una experiencia muy curiosa, porque ellos lo que plantearon es que contaron que en su momento tuvieron resistencia armada, pero luego vieron que la resistencia armada era desastrosa para ellos, porque significaba una violencia mucho mayor de paramilitares y ejército, y les masacraban de mala manera. Y entonces tenían una experiencia no violenta, que consistía en tener una guardia en donde te acompañan 20 o 15 o 20 personas, por ejemplo, venían con, bueno, que 20 o 15, venían como 30, que venían en una guagua detrás, porque a nosotros nos acompañaron ellos, y luego iban pues al lado nuestro, y trataban de impedir la violencia paramilitar, y en algunos sitios de la guerrilla también, con su presencia. Es decir, bueno, somos 30 testigos no violentos, matar a 30 personas es un poco excesivo, incluso dentro de la lógica de violencia de lo que está pasando en Colombia, y entonces ellos hacían una estrategia de protección no violenta. La verdad que fue algo muy llamativo, muy interesante. Han logrado documentar algunos crímenes porque fueron testigos y han acusado a unidades militares por cosas que vieron, no se atrevieron los militares a reprimirles a ellos,
Es una experiencia bastante llamativa. Hay alrededor de 4.000 personas, me parece que nos dijeron, en la Guardia Indígena, participando en distintas labores de protección, de supervisión y de acompañamiento para prevenir básicamente la violencia de los paramilitares y del ejército, pero también en algunas zonas de la guerrilla. Entonces, yo creo que yo no voy a extender más, porque realmente los testimonios fueron muchísimos, algunos increíblemente dolorosos, y la imagen que uno se llevaba, desde luego, ¿no?, de Colombia, es la imagen de una sociedad, sobre todo esta sociedad que es activa y que está luchando por democratizar el país. Es realmente aguerrida, es impresionante, porque hemos visto una gran cantidad de gente que se están jugando el pellejo, que saben que se lo están jugando, que van a seguir ahí, que la gente pelea al margen de saber el precio que pueden pagar por lo que están haciendo, y tienen un montón de compromiso. La verdad que es impresionante, ¿no? En el lado positivo, esto que vimos en Colombia, ¿no? Y desde luego en el lado negativo es impresionante la barbarie del Estado colombiano, ¿no? Y sobre todo lo que uno no puede dejar de pensar constantemente, ¿no? La perspectiva amable con la que aquí se describe lo que es el gobierno de Uribe, que es peor que la peor dictadura prácticamente que uno se le puede pasar por la cabeza en la práctica, ¿no? Y que tiene los niveles de represión y de violencia más brutales que hay en este momento en América Latina, ¿no? Clarísimamente, ¿no? Cuando comparamos y vemos los informes de otros países, pues realmente lo que leemos es eso, y lo que vemos cuando vamos a Colombia y lo que nos cuentan, pues es también eso, ¿no? Entonces, bueno, yo ya no me extiendo más, porque si no, yo creo que sí, comentan ustedes, o si hay algo que desarrollar, pues ustedes lo dirán, ¿no? ¿Qué se podría pasar? El otro día, me imagino que lo sabéis, que se ha descubierto una fosa común con 2.000 asesinados, ¿no? Hace 2 días. Estábamos ahí cuando se descubrió esa fosa, y cuando el gobierno de Uribe propuso que los estudiantes universitarios fueran contratados como informantes para detectar guerrilleros, y pongan ahí todas las comillas que se les ocurran, en la universidad, ¿eh? Entonces, claro, en la universidad es que ese es un planteamiento hiperviolento, porque la universidad no puede entrar la policía, la universidad, la hostilidad hacia todo esto es espectacular. Bueno, basta ver cómo estaba de Murales, cómo estaba, o sea, el ambiente de la universidad, que es muy curioso, ¿no? El ambiente de conciencia frente a todo lo que estamos diciendo, y la belicosidad de la universidad frente a todo esto, la verdad que es llamativo. Te impresiona, ¿no? Cuando visitas la Universidad de Cali, que fue la que visitamos nosotros, a mí la verdad que me impactó bastante la movilización que vimos allí, los murales con iconos de la izquierda internacional de todo tipo, ¿eh? Y pues la verdad que muy curioso, ¿no? El parlamentario de Convergencia y Unión estaba un poco impactado por los retratos de Lenin y del Che Guevara que había en el aula magna de la sala en la que estuvimos en la Universidad de Cali, ¿no? Pero vamos, sí, es verdad. Y esa semana aparecieron lo de las fosas. Había aparecido antes, había salido el tema de que tenían hornos crematorios en el norte los paramilitares, y por lo visto están reconociendo algunos dirigentes paramilitares que quemaron los cadáveres de unas 5.000 personas en los hornos crematorios que tenían en el norte del país, ¿no? Yo decía que estamos hablando de atrocidades, pero es que absolutamente nazis, pero hablando con propiedad, me refiero, ¿no? No poniendo la etiqueta de manera alegre y descalificativa, ¿no? Sino hablando con propiedad. Estamos hablando de eso, ¿no? De la cultura de la motosierra, de toda esa gente del paramilitarismo que mutilaban gente viva, que hacían atrocidades, pero realmente bárbaras, y que, bueno, la Ley de Justicia y Paz proponía penas de entre 5 y 8 años, que en la práctica quedaban en 3 años. Es una auténtica vergüenza, ¿no? Y claro, y vas a esas reuniones con el gobierno donde te dicen que la Ley de Justicia y Paz ha sido un éxito, en donde que han reducido la violencia, bueno, te cuentan toda esa historia, ¿no? Y claro, luego hoy es el lado de los colombianos afectados por esto, ¿no? Pues una pregunta. A raíz de varias cosas que dije, sin poner en duda, por ejemplo, los excesos o cuestiones que puede haber cometido la insurgencia en Colombia en el ámbito de este conflicto, o sea, a mí lo que me extraña es que tiene que ser complicado para una misión de verificación de derechos humanos comprobar realmente esos datos que acusan a la guerrilla, cuando incluso vosotros mismos ya en la prensa os están acusando de ser partidos de la supraizquierda y colaboradores del terrorismo colombiano. O sea que todas esas imputaciones, así como con el ejército, son fáciles de comprobar porque están ahí y se comprueban caminando. El resto de las imputaciones a la insurgencia es lo que hablamos. Es muy fácil atribuirle a la insurgencia todo tipo de secuestros, todo tipo de actividades,